Va a depender del tipo de problema, ¿sí? Hay razas, vamos a poner algún ejemplo, como el multinombrado pastor alemán, que son muy propensas a una enfermedad que se llama displasia de cadera. A la revisión vi que sí, que había un problema en rodilla, pero también detecté que había dolor en la otra rodilla. Bajo sedación ya, a la paciente se revisó y tenía rotos los ligamentos de las dos rodillas. Ellos se habían dado cuenta de la izquierda, porque aparentemente era con la que cojeaba, ¿sí? Pero la derecha estaba peor, el ligamento está totalmente despedazado, el movimiento era mayor. ¿Por qué le dolía más la izquierda? Pero tenemos que entender que ellos asumieron un compromiso hacia una mascota, hacia un animal de compañía, y al tener ese compromiso, pues el compromiso tiene que ser completo. No es nada más te alimento y te limpio, no, que no es una necesidad, es un privilegio tener un animal. Y ese animal para nosotros es ser una responsabilidad y un satisfactor, o sea, tiene que haber ahí una interacción. Esta es una producción de Estudio Cliar. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio de su podcast Entre Vets y Peludos. Hoy tenemos de nuevo al doctor ortopedista ya muy famoso aquí en Querétaro, el doctor Salvador Martínez Narváez. Doc, muy buen día, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Bien? Bien, también aquí ya entusiasta por empezar. Excelente, iniciamos. Hoy vamos a tratar un tema que a mucha gente le llama la atención, sobre todo cuando ya empiezan a tener sus mascotas algún problema y dicen, ay, ¿por qué no me fijé o por qué no pregunté que esta raza era predisponente a cierto problema? Claro. Entonces hoy nos va a hablar usted acerca de este tema, de las razas que son predisponentes en cuestiones ortopédicas. Así que, Doc, mi primer pregunta y obligada es, ¿qué razas son más predisponentes que otras? Bien. Va a depender del tipo de problema, ¿sí? Hay razas, vamos a poner algún ejemplo, como el multinombrado pastor alemán, que son muy propensas a una enfermedad que se llama displasia de cadera, pero también se ha visto mucho últimamente en otras razas, como son en los cobrador dorado, en los labradores, en los rottweilers, también se ve con cierta frecuencia. Hay una raza que a mí me sorprende, me encanta esta raza, el Pitbull, el American Pitbull, con todas sus variedades. Son perros fenomenales, pero tienen muchos problemas de rodillas. Yo calculo que de los perros que opero de ruptura de ligamento, un 70% son Pitbulls. Sí, el otro 30% desde chihuahuas, pastores, cualquier animal, vaya, cualquier otra raza. Entonces podemos ver esto. En cuanto a otro tipo de condiciones, vamos a hablar de los perros de talla miniatura, por ejemplo, los chihuahua, los yorkies, los poodle mini toy, son muy propensos a problemas de luxación congénita de rodillas, luxación patelar congénita. Vemos este tipo de problemas muy común en sus perros desde edades, vamos a ir relativamente tempranas. Y un perro que también tiene una predisposición importante es el Dachshund, que la gente lo conoce como perro salchicha, que suelen tener o llegan a tener frecuentemente lesiones de columna. Antes pensábamos o se creía que tenía que ver mucho con su forma anatómica, ¿sí? El hecho de que fueran tan largos y tan cortitos de patas, pero no, en estudios que se han realizado en Estados Unidos determinó que es una cuestión genética ligada a procesos de falta de irrigación en la médula y en la médula espinal, lo cual ocasiona zonas de infarto y lesiones neurológicas que pueden llegar a ocasionar la dificultad para que este animal pueda caminar. Ok, qué interesante. Y, por ejemplo, en casa, ¿cómo nos pudiéramos dar cuenta de que perrito, por ejemplo, mi chihuahua, tiene algún problema de rodilla? Bien, realmente es muy fácil, pero la gente lo ve como algo chistoso. Un perrito con luxación patelar es un perrito que puede caminar normal durante algunos pasos, de repente levanta la piernita, pega como un brinco y sigue caminando normal. Entonces parecería como de caricatura. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Este perrito al momento que levanta la pata es porque la rodilla se le zafó, se luxó. Y en el momento que pega ese brinco es porque el perrito ya se dio cuenta que pegando ese brinquito se reacomoda la rodilla y vuelve a caminar. Pero si esto se deja progresar, el cuadro va a ser muy grave. Y muchas veces llegan animales ya viejos con un cuadro de luxación patelar extremadamente grave que ocasiona que la cirugía tenga menos posibilidades de ser exitosa
Uno o dos, que las cirugías sean sumamente invasivas. O sea, algo que se puede resolver, no voy a decir fácil porque, bueno, hay que saberlo hacer, pero vamos a decir menos complicado. Cuando el cuadro se empieza a notar, puede volverse sumamente complejo cuando esto se deja crecer. Los huesos empiezan a deformar, las tibias, los peronés, los fémures, todo se va para todos lados. Entonces, esto ocasiona cirugías que son muy invasivas. Entonces, lo ideal, lo indicado sería que cuando yo vea que mi mascotita tiene ese movimiento de caminar en 3 patitas, porque lleva una patita recogida, inmediatamente ir a revisión, Por no dejar supuesto. pasar el tiempo. Por supuesto. Y también que los colegas médicos veterinarios en el examen físico, pues ya conociendo esto, sabiendo que hay razas predisponentes, pues es relativamente fácil de diagnosticar. Yo tomo la patela, tomo la rodilla, hago movimientos y la patela no tiene por qué desplazarse. Yo siempre le comento al propietario que es como si yo le quisiera mover la rodilla hacia un lado, hacia otro, pues no es posible. En un perro tampoco debe ser posible, a menos de que haya cierto grado de laxitud, y eso nos va a decir que hay un proceso de luxación patelar congénita. Hace rato nos decía, por ejemplo, que ya se había descubierto que era genéticamente el DASH. Su composición no era tanto el problema, sino más bien una situación genética. ¿Hay alguna otra situación en alguna otra raza? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el pastor alemán es una raza que, como hemos dicho, es muy propensa a la displasia de cadera, y lo que se ha hecho de manera correcta es tratar de tener líneas libres de displasia de cadera. Pero eso no va a pasar si yo llego y compro un perro, si soy de los que compro perros, llego y compro un perro en la casa del vecino, un cachorro del vecino. Ese perro no tiene una selección genética. Entonces, quizá la recomendación, que no es muy popular, porque pues eso costaría mucho dinero, es que se acerquen a criaderos que estén certificados por la Federación Canófila Mexicana como libres de displasia de cadera. Claro. Eso nos puede ayudar a evitar el tener un animalito, porque un animal con displasia de cadera pues es un animal que está condenado a tener dolor o a tener que padecer o cursar con cirugías para tratar de mitigar ese tipo de molestias. Y entonces, ese tipo de molestias de cadera, de rodilla, ¿cómo a qué edad más o menos se pueden presentar? Casi siempre se presentan cuando el animal es muy joven. La mayoría de estos problemas pueden detectarse aproximadamente entre los 4 y 11 meses de edad. La gran mayoría de las veces a esa edad ya hay indicios de que el problema existe y es el momento ideal para empezar a trabajar con ellos. Si ese animal que se detecta un problema de displasia de cadera a los 7 meses, voy a poner un ejemplo, se opera a los 7, 8, 9 meses, pues el animal se va a adaptar bastante bien a su nueva realidad, y son perros que, si no van a ser perros deportistas, van a ser perros funcionales. Y la recuperación también es más rápida. Y la recuperación mucho más rápida. Claro. Hace algunos años operé una perrita de 7, 8 meses, una golden, que tenía displasia de cadera bilateral. La propietaria decidió, obviamente con mi apoyo, que operáramos las 2 caderas el mismo día, y a los 2, 3 días su preocupación es que la perra le pusieron una rejita en un cuarto de lavado y la perrita brincaba la rejita del cuarto de lavado. ¿Qué dice eso? Me siento bien. ¿Sí? Me siento bien. Eso es algo que muchas veces también tenemos que entender. Cuando un perro que tiene una lesión, que es operada, que es resuelta, y el perro quiere moverse, ¿qué te está diciendo? Me siento bien. Y, por ejemplo, nos decía también que en consulta se hacía la exploración y se veía qué situación tenía la mascota. ¿Cómo podemos ver en casa, o tenemos que ir al veterinario para que él haga las pruebas? Correcto, sí. O sea, obviamente las pruebas las tiene que hacer el veterinario, obviamente. Y el veterinario, al menos la gran mayoría, cuando llega un perro a la vacuna, a la desparción, lo que sea, pues hacemos un examen físico general. Y si a mí me llega un chihuahua, por oficio voy a revisar las rodillas y voy a revisar la cadera para ver si no hay una necrosis vascular, por ejemplo, o dolor. Claro. ¿Sí? Y voy a preguntar si hay dolor, si hay indicios de que el animal tiene dolor en su caminar. Entonces, todo este tipo de revisiones hechas por el médico veterinario, pues pueden dar la certeza si hay un problema o no. El propietario no puede hacer este tipo de manipulaciones porque no tiene, no estudió la carrera, ni tiene el conocimiento, ni la experiencia, ni nada para hacerlo, y pudiera lastimar al animalito. Yo creo que el propietario tiene que abocarse
a seguir las indicaciones del médico veterinario, o en caso de sospechar que tiene algún problema, como lo decíamos en el programa anterior, porque el animal se rehúsa a ejercitarse, porque antes subía al sillón y ahora ya no se quiere subir al sillón, sino se te queda viendo esperando que tú lo subas, cuestiones de ese tipo que son evidentes, en ese momento acudir con el médico veterinario para que el médico veterinario sea el que pueda hacer este diagnóstico. Ok, correcto. Entonces, en casa, evitar hacer alguna manipulación con la mascota Por porque supuesto, podemos lastimarla. podemos causarle un daño mayor. Claro, O algo menor, podemos causarle un problema mayor. exacto. Y si, por ejemplo, mi perro tiene algún problema en una extremidad, ¿pudiera ser que lo tenga en las dos? ¿O puede Sí. ser que nada más esté en uno? No, sí puede ser en las dos, por supuesto. Muchas veces es más evidente en una que en la otra, porque está más grave o porque le causa más dolor una que otra, y va a sonar raro, aun cuando la otra, la lesión es peor. Voy a tratar de darme a explicar. Y lo voy a dar con un ejemplo. El lunes llegó una pacientita remitida de un colega médico veterinario con un presunto problema de rodilla. ¿Sí? A la revisión vi que sí, que había un problema en rodilla, pero también detecté que había dolor en la otra rodilla. Bajo sedación ya, a la paciente se revisó y tenía rotos los ligamentos de las dos rodillas. Ellos se habían dado cuenta de la izquierda porque aparentemente era con la que cojeaba, ¿sí? Ya. Pero la derecha estaba peor, el ligamento está totalmente despedazado, el movimiento era mayor. ¿Por qué le dolía más la izquierda? Porque al ser más crónico el problema, ya tenía un problema de artritis, ya había un problema de osteoartrosis que ya le ocasionó un dolor adicional, pero la lesión evidente de ruptura del ligamento era más grave en la otra rodilla. Entonces sí, o por ejemplo hablábamos de las luxaciones patelares en los perros de talla miniatura principalmente, casi siempre son bilaterales, pero muchas veces el paciente manifiesta más un lado que el otro porque uno está peor que el otro. Pero sí suelen ser bilaterales. Y, por ejemplo, si hay un pacientito que ya tiene algún problema unilateral o bilateral, ¿necesita alguna dieta en especial, algún tipo de ejercicio? Sí, sí. Normalmente a un paciente que tiene problemas ortopédicos, lo primero que le recomendamos es mantenerlo en un peso adecuado. Un perro obeso con problemas ortopédicos, Dios me libre, ¿no? O sea, está cargando más peso, está haciendo mayor esfuerzo para desplazarse, entonces siempre tenerlo en un peso apropiado. También existen algunas dietas de prescripción que el médico veterinario debe recomendar también, que pueden tener algunos tipos de suplementos, ¿sí? Ácidos grasos, glucosamina, condroitina y demás, que no van a solucionar el problema, pero son un aporte adicional para que el animal tenga un bienestar, vamos a llamarle de alguna forma. Y de eso se trata esto, ¿no? De que el paciente no esté padeciendo. Entonces sí, por supuesto, debemos de tener este tipo de cuidados de alimentación, de ejercitación, ¿sí? Yo no, en el programa pasado decía que no es conveniente que a un perro cachorro se le saque a correr. Un perro cachorro debe caminar y debe ejercitarse como un cachorro. Si los dejamos a correr, estamos causando un impacto muy severo sobre las articulaciones que en caso de que exista algún tipo de problema puede desarrollarlo o en caso de que no exista puede provocarlo. Así es. Y es importante también ese punto que decía, ¿no? La alimentación, el ejercicio, los medicamentos que nos manden y la cirugía, todo suma. Porque a veces queremos es que con la cirugía ya se le va a quitar y no damos alimento y no cuidamos la dieta, no cuidamos el ejercicio. Entonces es un complemento de todo. Por supuesto. Y llega a ser complejo porque, por otro lado, tratar de entender a la gente, que la gente también tiene su vida y cuando les decimos, necesito que lo saques en la mañana tantos minutos y en la tarde tantos minutos, dice, ay doctor, es que me levanto a las 5 de la mañana, pues levántate a las 4. Sí. O sea, realmente yo sé que también hay complicaciones para el propietario, pero tenemos que entender que ellos asumieron un compromiso hacia una mascota, hacia un animal de compañía, y al tener ese compromiso, pues el compromiso tiene que ser completo. No es nada más te alimento y te limpio, no. Ese animal necesita algo más. Necesita atención, necesita cariño, necesita cuidados, necesita higiene, necesita todo lo que él merece por el hecho de que nosotros asumimos la responsabilidad. Siempre he pensado que el tener un perro o el tener un gato como animal de compañía no es una obligación, no es una obligación, es un privilegio que yo decido tener. Y si yo no tengo los medios o el tiempo
o las posibilidades de cuidar a este animal, pues no debo de tenerlo. Y eso es algo muy grave que está pasando en nuestra sociedad. Y ayer precisamente en Facebook, una señorita que es de bienestar animal, proteccionista y todo eso, ponía una observación y yo le decía, es que el problema no se resuelve con esterilizaciones ni con albergues, el problema se resuelve con educación. Y ella me dijo, pero es que eso es más difícil. Claro que es más difícil, pero si empezamos a trabajar con la educación ya, yo creo que podemos lograr algo. A los que ya tenemos cierta edad, pues recordemos algunas campañas como la de Adopta un Árbol de los 70s o la de Amanda Sierra, la del agua de los 80s, que fueron muy exitosas. De verdad, o sea, después de esa campaña de cuidado de agua, es muy difícil ver a alguien lavando un carro a manguerazos o la banqueta a manguerazos. Y antes era a diario. Entonces entendamos que ese tipo de campañas de educación pueden hacer la diferencia. Y entonces yo ya como propietario voy a saber qué necesita un animal y por lo tanto no voy a tenerlo si yo no puedo darle esos beneficios a este animalito. Así es. Me gusta mucho esa parte que tocó. No todo se va a resolver con la esterilización, no todo se va a resolver con tener un albergue y adoptar perros y demás. Justamente yo también hablaba ayer con unas personas de eso, de que nos hace falta mucha conciencia, mucha educación. Y justamente por eso hacemos estos podcasts, porque es la manera en la que aportamos nuestro granito de arena para educar, para concientizar, para llegar a más gente y que se hagan tutores responsables. Claro. Porque no nada más, como bien dijo, no nada más es, me gusta ese perro, quiero este perro, y me lleno de perros y no los cuido, no los tengo con bienestar animal. Claro. Porque ellos también tienen necesidades y debemos de cubrir esas necesidades, tanto físicas como médicas también. Entonces, creo que ese es muy buen punto también, estoy muy de acuerdo con usted en esa cuestión. Gracias. Doc, ¿y alguna otra raza que sea predisponente a algún problema ortopédico? En cadera, el pastor alemán, el Rottweiler, los labradores, los cobradores, son perros con problemas muy comunes. Pastor alemán, problemas de codo, displasia de codo, no unión de procesos, en fin, alguna lesión. Rottweiler, problemas de hombro, he visto con más frecuencia en Rottweilers que en otras razas. Decíamos perros miniatura, chihuahuas, yorkies, poodles, el shih tzu en menor nivel, pero también problemas de luxaciones de rodilla. Sin duda alguna, los Bull Terrier americanos, problemas de ligamentos muy predispuestos. Mucha gente dirá, bueno, ¿por qué? Pues porque así los hizo Dios, ¿no? Es un problema de tipo genético en el cual hay una deficiencia de algunos productos, por ejemplo, del colágeno, en el caso de los ligamentos, que los hace más frágiles. Y luego, siendo perros tan explosivos sus movimientos, pues se libera esto. En gatos, por ejemplo, ¿no? Hay gatos que también tienen predisposición a algunos tipos de problemas, por ejemplo, de cadera, displasia de cadera en gatos, principalmente los gatos gigantes, los Maine Coon, el bosque de Noruega, por ejemplo, son gatos que tienen mayor predisposición a problemas de displasia de cadera que un gato europeo doméstico, mexicano doméstico, que un siamés o cualquier otro tipo de raza. Entonces sí, por supuesto que hay muchas razas que pueden ser con predisposición, pero al final de cuentas cualquier animal puede sufrir cualquiera de estos tipos de problemas, ¿no? Así es. Antes pensábamos que la displasia de cadera era un problema propio de perros de talla grande a gigante. Y pues he tenido casos de shih tzus, de bulldogs, de poodles, de cocker, de beagles con problemas de displasia de cadera. Entonces vamos a decir, sí, hay mayor predisposición, pero cualquier raza puede llegar a sufrir este tipo de lesiones. Muchas gracias por esa explicación, porque justamente por ahí también iba mi pregunta. Porque a veces no hacemos esa revisión preventiva con nuestras mascotas que tanto hincapié hemos hecho, y que lo que hacemos empiezan a tener problemas de salud, de ortopédicos propios de la edad, de lo que sea. Abrimos la puerta de nuestra casa y que se vaya ese perro, porque Claro. Como yo ya no tengo economía o ganas o tiempo de cuidar esa mascota, pues mejor le abro la puerta y ya que otra persona se haga responsable. Entonces, bien nos dijo, hay muchas razas que tienen problemas, en este caso estamos hablando de problemas ortopédicos, que tienen problemas ortopédicos.
Entonces, si ya sabemos que nuestra mascota con tiempo o antes de que yo tenga esa mascota, ya sé que esa raza que a mí tanto me gusta y que yo quiero ese tipo de perro, va a tener O puede un tener. alto porcentaje de probabilidad de un problema ortopédico, alguna situación ortopédica, pues a lo mejor ya lo pienso un poco más. Y digo, bueno, a lo mejor por el momento no puedo con ese animalito, me espero. Bien dijo, no es una obligación tener un perro o Claro. tener un gato. Es una gran responsabilidad que debemos de tener y que debemos de pensar antes de adquirir una mascotita también. Claro. Y ahorita estamos hablando de problemas ortopédicos, pero hay 1000 problemas de piel, que yo sé que si no quiero batallar con problemas de piel, pues no va a tener un bulldog, por ejemplo, ¿no? Claro. Digo, bendito Dios, ya no hay Shar-Peis, ¿no? Porque los Shar-Peis todos venían con 1000 problemas, con 1000 condiciones, pero precisamente es eso, ¿no? La gente tiene que entenderlo, ¿sí? Y lo digo con mucho cariño, mucho respeto, que no es una necesidad, es un privilegio tener un animal. Y ese animal para nosotros es ser una responsabilidad y un satisfactor. O sea, tiene que haber ahí una interacción en el cual a todos los cuidados que nosotros le merecemos y le damos a ese animal, el animal va a responder con nosotros con lealtad, con cariño, con compañía, Así con es. protección muchas veces. Pero tenemos que ser recíprocos. No solo esperar que el perro me mueva la cola si yo le voy a dar una patada. Así es. ¿Sí? Entonces sí, creo que es un punto muy importante. Doc, ya estamos aquí finalizando esta gran charla que estamos teniendo. Ya sabe que al final siempre les digo que nos den su mejor recomendación o la que nos faltó por ahí, que Claro. hay que aprovechar para sacarla. ¿Cuál sería esa última recomendación Claro. que nos daría? Yo les recomendaría a todos los que tienen animales de compañía que cuando acudan con su médico veterinario, le pidan al médico veterinario profundizar un poquito en los exámenes físicos, en las recomendaciones, porque de esa manera vamos a prevenir muchas cosas. Okay. Cuando el propietario es nutrido con información y el propietario asume esa información, tenemos mayores posibilidades de tener animales sanos, animales sin mayores complicaciones. Y muchos colegas hacen revisiones y cuando encuentran algo dicen, no soy la persona adecuada para hacer esto. Incluso en mi caso, hay problemas que no son lo mío, resolverlos. Entonces muchas yo encuentro, detecto, diagnostico y lo envío a otro lugar. Le digo, bien, tu perro tiene esto, evidentemente hay esto, pero el doctor tal es la persona más indicada para seguir el tratamiento de tu perro. ¿Sí? Claro. Entonces, como médicos veterinarios, no podemos ser 100% todólogos. Tenemos que ser bastante vastos en conocimiento, pero tenemos que tener también áreas de preferencia, áreas en donde podemos brillar más, pero también hay otros colegas fuera de nosotros que brillan más en otras áreas. Y ese es el momento en que el propietario también debe de entender que si yo le estoy refiriendo a otro lugar por una condición especial, es porque es lo mejor para su animal de compañía. ¿Sí? Ujú. Creo que como médicos veterinarios, siempre lo que queremos es que nuestros pacientes estén bien, que estén felices, porque eso también le va a dar al propietario, al dueño de este animalito, también un bienestar y una felicidad, ¿no? Porque no creo que nadie esté deprimido cuando ve bien a su animal, ¿no? Entonces yo Así creo que es. ahí hay una interacción muy interesante, una simbiosis tremenda entre el perro y el humano. Y jamás creo que vamos a acabar de entender cómo es posible que el perro esté tan apegado al ser humano como ningún otro animal, porque ni el gato, digo, también me gustan los gatos, pero yo lo que digo, ¿no? Uno tiene un perro, el gato lo tiene a uno. ¿Sí? El gato nos adopta. Sí, exactamente. Entonces ahí hay una interacción muy diferente, pero realmente encontrar el gusto por lo que estamos decidiendo tener al tener ese animal, disfrutarlo, no sufrirlo, porque cuando el animal se empieza a abandonar, empieza a haber un sufrimiento para los dos lados. Yo no creo que haya una persona sana mentalmente que tenga un animal abandonado y que se sienta bien por tener a su animal abandonado. Ujú. Entonces creo que lo primordial, y yo quisiera dejarlo ya como una conclusión de esta plática, es que debemos de asumir responsabilidades, pero esa responsabilidad es completa. Y si yo no tengo el tiempo o los medios económicos para asumir esa responsabilidad, mejor no tener ese animalito. Así es. Eso es lo mejor tanto para el que no está en la condición para ser responsable como para el animalito. Por supuesto.
Doc, muchísimas gracias por Nada, Abigail, habernos gracias a ti. brindado todo este conocimiento, toda esa experiencia que tiene tan vasta. Gracias Y le y espero agradezco que sea de mucho. utilidad para todos. Yo sé Y que te sí. agradezco mucho este tiempo también, Abigail. Esperemos que en otra ocasión lo tengamos de vuelta por acá. Con mucho gusto. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo sé que toda esta información les es de mucho, mucho, mucho valor. Ya saben, compártanla con otras personas y no dejen de suscribirse. Síganos en nuestras redes sociales y los esperamos en el siguiente episodio de Entre Bets y Peludos. Muchas gracias.